En diálogo, en diálogo. Sí, claro que sí. Claro que sí. No necesariamente comparto lo que dicen. No, no, sí, bueno, claro. que esto es parte de... Son las reglas del juego. Son las reglas del juego y está bien que así sea. Cuénteme, ¿cómo se volvió a amigar usted con Cristina? A mí me causa gracia cuando me preguntan esto porque... A mí me hace bien que usted diga que le hago gracia, ya para mí, sobre que avance hice ya, pero... No, pero no en este sentido. Hay una tendencia a mirar mi reencuentro con Cristina desde el punto de vista político. Pero la verdad es que yo fui amigo de Cristina, ¿no? Muchos años. Y es alguien que fue importante, yo siempre la he querido, hemos tenido un trato de amigos. Y un día la política nos hizo lo que a muchos les hizo la política cuando apareció esta maldita grieta, y nos distanció. Y la verdad es que el reencuentro fue el reencuentro de dos amigos que se distanciaron por la política, se reencontraron y siguió la vida de amigos. Esto es así. Y yo lo disfruto mucho desde ese lugar, porque es la recuperación de un afecto. Ahora, obviamente hay una tendencia a mirar las consecuencias políticas de eso. Sin duda. Claro, porque Sin yo duda. he sido su gobierno y he sido alguien que ha sido muy crítico de Cristina. Todo esto es cierto. Espere un minuto. Sí, venga nomás. Si hay un problema con el micrófono, lo arreglamos. Si hay una descarga por ahí. Ahí está. Muchas gracias. Y siento que ha pasado eso, ¿no? Que de algún modo nosotros recuperamos el diálogo y en la recuperación del diálogo pudimos... ¿Usted tuvo más problemas con Néstor Kirchner que con Cristina? No, al contrario. Cuando usted estaba negociando esta difícil situación con el campo. Bueno, ahí fue más o menos parejo, ¿no? Fue un debate, pero yo de Néstor tengo un recuerdo... No, siempre lo dijo usted. Entrañable, ¿no? Siempre lo dijo. Pero digo, pero ahí usted creía que en un momento habían llegado a una posibilidad de acuerdo con el campo. Usted había trabajado para eso. Usted se había reunido con la dirigencia de la gente del campo. Sí. Habían llegado más o menos a una posibilidad de acuerdo. Sí, porque habíamos detectado un problema que tenía objetivamente la resolución, ¿no? La resolución había hecho muy mal el cálculo sobre cómo debía crecer la retención en función del precio de la soja. Y en determinado momento, pasando los $600, el Estado se quedaba con el 95%. De lo que se... Y entonces habíamos logrado resolver eso. Pero lo que pasa es que el conflicto con el campo, en determinado momento dejó de ser un conflicto con el campo y empezó a ser un conflicto con la oposición. Una oposición que no sabía por dónde entrarle al gobierno, encontró que ahí había un lugar por donde entrarle. Y entonces dejó de ser un conflicto con un sector y se convirtió en un conflicto político con la oposición. Y ahí es donde todo fue más difícil. Ahí se enfermó usted. No, yo un montón de días no fue al gobierno. Iba todos los días temprano al gobierno. No. ¿Se acuerda que tuve resfriado? ¿Qué era? No, lo que pasó es que después del 23, efectivamente, el día que vota Cobos, sí, yo venía arrastrando una gripe y al lunes y martes siguiente no fui y ahí renuncié. Por eso le digo. Claro. Yo me acuerdo de eso, del resfrío. Sí, fue una gripecita más que un resfrío. Bueno, ahora que no sé si habré somatizado, porque tal vez habré somatizado. Me parece que sí, que el encontronazo venía fuerte y somatizó por ahí. Todo puede ser. Bueno, no me empiece a decir que no sabe. Sí, a ver. ¿No? Porque usted habla con Cristina, habla permanentemente. Sí. Muy bien. ¿Cómo la ve usted? ¿Quiere o no quiere? No si lo decidió o no. No, Cristina es alguien con una disposición permanente. O sea, si hay alguien a quien yo le envidio el temple, la fuerza, la vocación, eso es Cristina. Cristina en los momentos más duros, donde por ahí usted y yo decimos tiramos la toalla, ella está peleando. Y eso es una característica de Cristina. Eso es una condición de Cristina. Yo la veo muy activa, la veo muy reflexiva, la veo más reflexiva que antes, la veo con actitud y con aptitud como para escuchar a otros, revisar cosas, cambiar opiniones. Eso no quiere decir que haya cambiado su forma de pensar, sigue tan firme en sus convicciones como siempre, pero con otra capacidad de oír, que es lo que a mí en su momento me alejó mucho de ella. Y que yo creo que en gran medida eso se refleja en el libro, ¿no? En el libro que he escrito. ¿Lo leyó? Sí, claro que lo leí. Lo leí y gran parte del libro ya tuvo la generosidad de hacérmelo leer antes de mandarlo a la edición. Y
Y yo creo que es un gran trabajo, es un trabajo muy interesante, que si uno, hoy lo hablaba con Ernesto Tenenbaum por Radio a la Mañana, Cristina es un personaje central de la política argentina. Y en esa condición de personaje central despierta amores y odios. Y todos leemos a Cristina desde un lugar. Es muy difícil leerlo desde la objetividad pura. Estamos en Argentina y es Cristina, ¿no? Y entonces eso hace más difícil la lectura. Pero yo trato de ser lo más ecuánime posible. También estoy afectado, pero digo, trato de tomar distancia. ¿Y qué sensación tengo sobre ese libro? Que es un libro donde ella se anima a dar respuesta a las cosas que nunca respondió. Desde cómo se construyó la fortuna familiar, hasta cómo es la historia de los hoteles, pasando por el pacto con Irán, Nisman y la deuda. Es verdad que yo no lo leí el libro, sí. Así que te voy a contar lo que me dijeron, porque ¿Sí? no lo leí. Es cierto que la única crítica que ella se hace, la única autocrítica que está, es lo del pacto con Irán, No. que ella dice que fue un error estratégico. ¿Dice esto? No. ¿Del pacto? Dice mucho más que eso, Ah. dice mucho más que eso. Lo que pasa es que cuando uno ve lo tendencioso del libro, como cada uno lo lee a su modo, inclusive como extractan, ¿no? Por ejemplo, cuando Cristina cuenta la historia de la banda presidencial y del bastón presidencial y la entrega de mando a Macri, ella ahí cuenta una reunión previa que tiene con Macri en Olivos, que yo desconocía, donde discute con Macri cómo debe ser la ceremonia, pero básicamente en dónde debe ser la ceremonia y en qué momento debe hacer la entrega de atributos, porque el presidente jura ante el Congreso y es allí donde el presidente saliente deja de ser presidente y le entrega los Pero atributos. no es la tradición. No, Las bandas se han entregado, la mayor... La dictadura, eso solo en la dictadura, siempre fue en el Congreso. Porque es el momento donde jura el presidente. Sí, no, eso está claro. Y es el momento donde se trasladan los recordemos, atributos. Cámpora fue en el Salón Blanco. Bueno, ya se fue muy lejos, pero me parece que Cámpora... Esa es la no. memoria. La memoria... No, yo todavía... Yo lo que recuerdo es el síndrome alemán a mí no me dio todavía. Tengo otros, pero ese no. No, bueno, no sé, yo Te doy un ejemplo que me acuerdo en este momento. De todas maneras, lo que Alfonsín cuando entrega la banda Menem. La dictadura. Ah, no, Alfonsín a Menem. Menem se la entrega en la Casa de Gobierno. Pero yo creo que después de eso, Menem se va de la Casa de Gobierno al Congreso. Pero entonces la tradición no es tanto en el Congreso. Recuerde usted, Alfonsín tuvo un gesto inteligente. ¿Se acuerda cómo se fue Alfonsín usted? Sí. Lo que dijo Alfonsín, las últimas 2 palabras de Alfonsín cuando se iba. ¿Qué fue? Hasta luego. Hasta luego. Así fue. Hasta una ironía, ¿no? Pero igual, de cualquier manera, digo, yo no quiero revivir ese debate. Lo que digo es que lo que Cristina plantea ahí es que ella estaba dispuesta a darle los atributos y que finalmente Macri no aceptó porque no aceptó el lugar, porque Macri le temía al Congreso porque le tenía miedo a la manifestación callejera y a que copen en el Congreso gente cercana a Cristina a las gradas. Y entonces no quiere hacerlo. Y lo que Cristina comenta es, yo no entiendo cómo se perdieron la foto cuando muchos de ellos hubieran visto esa foto como un acto de rendición. No dice que ella no lo quiso entregar porque ella lo veía como un acto de rendición. Casi todos los diarios plantearon una frase totalmente fuera de contexto, que no es lo que dice Cristina, pero Cristina dice más cosas en el libro. Cristina, por ejemplo, en un momento dice, yo creo que fue un error usar tanto la cadena nacional y entiendo que debo haber molestado a algunos. Hizo 40, ¿no? Sí, y se lo cuestiona. Y habla, por ejemplo, de la ley de medios, y dice que la ley de medios evidentemente no surtió el efecto que ella buscó, y que evidentemente no sirvió para lo que ella quería, que era básicamente multiplicar las voces. Y al pacto con Irán dice que fue un acto de ingenuidad de ella, que ella creyó... Digamos que Néstor Kirchner nunca quiso firmar un pacto. No, claro. Para mí no es tan lejos, para la historia nomás. Y yo mismo fui muy crítico del pacto con Irán, pero ella ahí hace una reflexión donde yo creo en su honestidad cuando plantea, bueno, yo creí que esto iba a servir y no sirvió. Y fui ingenuo en creer que este era el camino. ¿Y ella habla también de las acusaciones de corrupción? Habla de cómo evolucionó sus bienes. Es muy interesante leerlo, porque cuando uno lee, también se vienen en banda muchos castillos construidos, ¿no?, en el imaginario público. Es muy interesante verlo, muy interesante leerlo. Y además habla
con detalle y explica cómo se construye la fortuna de la familia y explica el por qué en algún momento hubo un incremento patrimonial importante que muchos quisieron ver en ese acto un acto de enriquecimiento. Es muy interesante de leer, muy interesante de leer. Bueno, Cristina, si es candidata, ¿gana? Hoy sí, hoy sí. ¿La segunda vuelta también, si hay segunda Hoy sí, vuelta? Hoy sí, pero quiero ser muy franco. Cristina hoy es la candidata de la oposición que más votos arrastra. Sí. ¿Por qué es eso? Porque la identifican claramente como opositora. Yo recién la escuchaba a Margarita, le expliqué que le tengo mucho afecto y respeto. Pero la verdad es que muchos de ellos apoyaron a Macri inicialmente. Una de las personas más importantes del partido de Margarita es el segundo de Patricia Bullrich. Entonces, Cristina no pasó eso, Cristina fue una opositora y la gente la verifica como una opositora clara a Macri. ¿Y con la Cámpora cómo se lleva usted? Bien. Lo Lo que le dijeron a usted de ahí, sí, ¿no? Sí, bueno, pero es que ha habido un proceso de maduración en todo esto, ¿no? La Cámpora ya no son chicos, ya son señores, ¿no? Son señores, no son chicos. Y son señores que han asimilado también derrotas y han asimilado errores y yo los veo realmente a muchos de ellos gente muy valiosa, pero muy valiosa. Mire, hoy estuve en Mar del Plata, hoy estuve en Buenos Aires hablando con una chica que es candidata, es una señora de 40 años, candidata a intendente en Mar del Plata, Fernanda Raberta. Impresionante la calidad de dirigente de esa chica. Créamelo, a mí me impresionó. Yo no la conocía, la conocí hoy. Era un raro caso donde todos me hablaban bien de ella. Pero el caso de Guado de Pedro, el mismo Máximo. Son gente que tienen hoy en día una visión de la política y de la Argentina más contemplativa, diría yo, no se parece en nada a eso que se planteó de la Cámpora en algún momento, ¿no? Esa organización juvenil avasallante. Siguen concentrando muchos jóvenes, sin duda, pero tienen una actitud distinta y yo lo valoro mucho eso. Algunos dirigentes peronistas, algunos muy conocidos por usted, dice que todo el mundo se va a tener que tragar sapos. Sí. Que él se va a tener que tragar sapos y estoy hablando de Aníbal Fernández. Sí. Y que él se va a tener que tragar sapos, pero otro también se va a tener que tragar el sapo de él. ¿Usted cómo anda para tragar sapo últimamente? No, yo no trago sapos. No, yo no comparto eso con Aníbal. Eso igual tiene que ver con lo coloquial del discurso de Aníbal, ¿no? Pero ¿Se volvió a hablar usted con Aníbal? Sí, hablamos. Las cosas que se dijeron ustedes. Es más lo que dijeron de mí que lo que yo dije de ellos, eso es verdad, ¿no? Pero no importa. Usted también contestó duro en ese momento. No, yo he sido siempre muy crítico de políticas. Y yo las críticas que hice las sostengo. Además las sostengo para... Yo como siempre digo, yo no quiero que volvamos para hacer lo mismo. Volvamos para ser mejores. Yo quiero volver para ser mejores. Mejores que Macri, mejores de lo que fuimos. Y en eso hay un acto de revisión. Ahora, el concepto de tragarse sapos, que plantea Aníbal, tiene más que ver con la idea de que en el peronismo somos distintos y a veces nos tenemos que unir con alguien que no nos gusta mucho. Por ejemplo, ¿Cristina piensa unirse con Labaña? Yo creo que nosotros no tenemos ningún problema que Labaña venga, participe de unas pasos, represente lo que él dice representar y compita. No tenemos ningún problema, nadie tiene problemas con eso. Labaña, ¿quién va a descalificarlo a Labaña en su rol de técnico económico? Nadie, seriamente nadie. Nadie, es un hombre de enorme capacidad. Ahora, él aspira a ser presidente. Bueno, está muy bien que venga y compita en un espacio como un opositor y que la gente resuelva quién es el mejor opositor, si es Labaña, si es Cristina, pero él no quiere si estar es en Massa. la grieta, y vamos a ser claros, Macri y Cristina son en la grieta, ¿o no? Pero la grieta son también ellos, porque ellos en todo caso, ¿en qué lugar se paran? En el no lugar. Yo digo, miren, la grieta es una cosa perversa que padece la Argentina. No la construyó Cristina. Cristina, en todo caso, terminó siendo víctima de esa grieta. Esa grieta yo creo que es eterna en la Argentina y que en el momento del campo se profundizó. Y el gobierno hizo toda su campaña fundada en la grieta y gobernó todos estos años fundándose en la grieta, parando en la vereda de enfrente a los malos. Ese es el lugar que le puso a Cristina. Ahora, las cosas salieron de tal modo que en la vereda de los malos hoy está el gobierno. Y no es verdad que hay un lugar en el medio. No es verdad.
Porque siempre uno termina tomando posición por uno u otro lado. ¿Dónde están los que están en el medio? ¿Están más cerca de Cristina o están más cerca de Macri? ¿A quién apoyaron y a quién acompañaron estos años? ¿A Cristina o a Macri? ¿Cuánto tiempo se hicieron los distraídos y le dejaron a Macri hacer las cosas que hizo Macri? Cuando muchos de nosotros desde el primer día veníamos planteando lo que planteábamos. Sí, a mí lo único que sería bueno para que usted lo pueda aclarar es porque usted considere que Cristina es una víctima de la grieta y no alguien que también trabajó para la grieta. No, yo dije, la grieta existió siempre entre nosotros. Sí, siempre, ¿Okay? Eso es cierto. Eso es así. Antes de Con 1810. el conflicto del campo se profundiza esa grieta. Sí. ¿Okay? Ahora, después, quien más aprovechó la grieta fue Macri. No fue Cristina. Quien más aprovechó la grieta fue Macri. El que más ganó con la grieta fue Macri. Porque todo su planteo político está fundado en la grieta. Lo acaba de decir Margarita. ¿Cómo trabaja Macri hoy su campaña? Diciendo allí están los malos, que no vuelvan los malos del pasado. Pero no dice Macri, solo Macri, ¿eh? Macri es la expresión es que de un conjunto de argentinos y argentinos que tienen claro que lo pasado fue malo. Sí, no sé si lo tienen claro, pero están convencidos. Lo dicen, esto de punto de la convicción estoy hablando, claro. Pero claro, forma sí, parte de su pensamiento. Macri empezó diciendo que teníamos que superar los 12 años y después terminó diciendo que tenemos que superar los últimos 70 años. Porque Macri es el mejor representante que ha encontrado el antiperonismo. El antiperonismo ha existido siempre en Argentina. Son 27, 28 puntos del electorado, es lo que tiene Macri hoy en día. Es un espacio no menor, es casi un tercio de la Argentina, de gente que piensa que los males de todo, de la Argentina se concentran en el accionar del peronismo. Y Macri ha desarrollado su política fundándose en eso, en defenestrar al peronismo, primero en defenestrar al kirchnerismo y después lo extendió al peronismo, ¿no? Y ese es su discurso. El discurso de los últimos 70 años es el discurso de lucha contra el peronismo, de poner al peronismo en la vereda de los malos. Ahora, en la vereda de los malos el que quedó parado fue él. Porque cuando uno mira lo que Macri fue capaz de hacer en 4 años, o en 3 años, es atroz. Es atroz, Santos. Mire, a uno le queda, cuando ha pasado 5 años y medio en la jefatura de gabinete, le queda el vicio de mirar los números del Estado. Lo que Macri hizo es impresionante por la incapacidad. ¿No rescata nada usted de Macri? No. No, nada. Bueno, Margarita tampoco. Cuando usted le preguntó no, pero qué usted, digo, usted. No, nada. No, pero usted no hizo nada bien. Nada, es que no hizo nada bien. ¿Qué hizo bien Macri? Le cambio la pregunta. ¿Qué hizo bien Macri? Yo no soy político. No importa, pero es un ciudadano. Dígame sí. como ciudadano, ¿qué vio Yo bien le voy a de contar Macri? una cosa. Sí. Yo creo que todos ustedes políticos hace mucho tiempo que no hacen nada bien. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Bueno, pues yo no por eso estamos hablando. Claro. Porque lo importante es que podamos hablar sin estar de acuerdo. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque eso me parece que es un discurso de antipolítica que en el fondo degrada la democracia. No, es mi parecer, déjeme. No está bien. Déjeme. No, porque usted me está haciendo una imputación. No, yo estoy diciendo que ese mire, discurso es un discurso que lleva a ese punto. No llega a ese punto. Mire, usted pregúntele a la gente que no está afiliada a su partido. ¿Qué siente hoy la mayoría de la gente en la Argentina? ¿Qué sienten los políticos? Entonces, ¿por qué esta frustración es antidemocrática? No, pero es que no es eso. Esta frustración usted no dijo eso, dijo eso. Usted dijo que los políticos hace muchos años es lo que no dice la hacen nada gente. La gente, la mayoría. Usted es el monopolio de la gente. No, yo no. Yo no sé qué es eso. Yo no soy monopolio. Usted es el vocero de la gente. Tampoco. Bueno, por eso usted es un discurso complejo, Santos. Es complejo. Lo digo desde el afecto no, y sabe también, cuánto lo pero respeto. no hay duda. Pero quiero decirle qué es esto. Usted se escucha a todos, peronistas también, ¿eh? Sí. Los peronistas también tienen una profunda decepción. Sí. Pero ¿cómo no vamos a estar decepcionados? Mire, de los dirigentes más que nada, Santo, mire, hay cosas para ver. Mire, yo he sido muy crítico de Cristina. No hace falta que se lo diga. A mí no me gustaron muchos de los modales del gobierno de Cristina, los padecí. Pero no estoy hablando solo de Cristina. No, pero le doy un dato. Pero le doy un dato. Mire, desde el 2003 al 2015, el salario real de la gente creció un 20%. Es decir, que usted compraba 10 botellas de leche en el 2003 y en el 2015, cuando se fue Cristina, en su bolsillo, con lo que ganaba usted, compraba 12 botellas de leche. Son números reales. Bueno, son datos. Son datos, ¿okay? Datos concretos. Bueno, ¿Con qué datos? Pero esto no es en contra de la gente. ¿Ok? Entonces, decir
que la política solo le hizo daño a la gente. No, esto solo no es daño. así. Está decepción Pero no déjeme, de la política. déjeme terminar. No, ¿usted cree que me Pero sirve? déjeme terminar. Sí, yo dejo terminar. Pero no me haga decir cosas que no dije. Déjeme terminar. Pero no, quiero terminar el razonamiento para que tratemos de... Bien, porque bien. estoy seguro que va a compartir conmigo. ¿Qué le pasó con Macri a la gente? Con Cristina y Néstor crecieron el 20% el salario real. Macri en 3 años hizo caer el salario real un 22%. Es decir que hoy con lo que usted tiene en el bolsillo compra menos leche que en el año 2003. Ahora, ¿eso es la política o es Macri? No, eso es Macri. Eso es Macri. No es la política. Obviamente, cuando yo voy y resulta que con lo que gano compro menos de lo que compraba en el 2003, mi decepción es muy grande. Claro. Pero no es culpa de todos. Bueno, no es culpa de todos. Tiene cada uno en su momento. Lo que siente la gente es que no le solucionan los problemas en cada uno de los momentos que son... Pero es que hay santos, por eso a mí me suena como que es una regla y no es una regla. Yo he sido muy crítico. Mira, he criticado de Cristina el cepo, he criticado que no han manejado el déficit fiscal como correspondía, he criticado el ocultamiento de la inflación, he criticado no prestar la atención, por lo menos en los datos estadísticos, a la pobreza. Me acuerdo que escribí un artículo que se llamaba Invisibilizar la pobreza es el mayor daño a los pobres. Yo como lo leí, me parece que si rescato eso, usted no entiende por qué no coincide tanto conmigo. No, pero yo estoy de acuerdo con todo eso. Pero una cosa era invisibilizar la pobreza y otra cosa era no atenderlos. Porque la realidad es que el gobierno de Cristina atendió a los pobres. Los atendió. Y la verdad es que vaya a un barrio periférico y pregúnteles cómo están ahora y cómo vivían. Y lo que dicen es que antes llegaban y ahora no llegan. Bien. Entonces, me parece que en el discurso de que todo es lo mismo, es peligroso. No, pero no todo lo mismo, no. Tiene decepción. Y sí, yo también estoy decepcionado. Bueno, ¿cómo no voy a estar decepcionado? Por eso, y esto que estoy diciendo. Y todos estamos decepcionados. ¿Dónde está la diferencia? Que usted me dice que no. No es antidemocrático tener decepción. No, pero no es eso, no es eso. Obviamente que estamos todos decepcionados. Mire, la Argentina hoy tiene un PBI que es menos de la mitad del PBI que recibió Macri. Macri recibió un PBI de 650.000 millones de dólares, tiene un PBI de 300.000 millones de dólares. Sí. Pura caída. Es una cosa muy deprimente. Y digamos que en esa cifra habría que considerar también todo lo negro que no ingresa, ¿no?, al PBI. ¿En cuál cifra? En las dos, en todo PBI, caso. Sí. En las dos, claro, en las dos. Si quiere, en las dos. Porque también es cierto. Sí, bueno, pero entonces el PBI de Cristina es aún mayor. Y puede ser un poco mayor el de Macri, pero digo, si eso pasaba con todos. Y pasa. Pasa con todos, ¿ok? Sí. Pero lo que digo es, lo que vivimos hoy es un momento de decadencia muy grave, Santos. Mire, yo he cuestionado, le vuelvo a repetir, aspectos de la institucionalidad de Cristina. Que yo estuve en contra de la ley de democratización de la justicia. Lo que Macri hace con los jueces es decadente. Es decadente. Hoy va un peruano a declarar que Stornelli lo llamó y le dijo que Macri ya se estaba ocupando de echar al juez que estaba investigando a Stornelli. Es decadente lo que estamos viviendo. Tenemos en la Cámara Federal 2 jueces que nunca concursaron para ser jueces y fueron puestos a dedos por Macri. Es decadente lo que estamos viviendo. En este contexto, claro, uno dice, bueno, ¿y dónde está la justicia? Usted me va a decir, bueno, ¿pero usted cree que no hubo corrupción? No, seguramente hubo corrupción. Lo que más quisiera es que lo investiguen, como el Estado de Derecho, como las reglas del Estado de Derecho y que sancionen. Yo no soy el vocero de la sociedad. ¿Usted cree que la gente no quiere que el que participó de la corrupción, sea quien fuere de cualquier gente decente? Todos queremos eso. Todos queremos eso. Todos queremos eso. Todos queremos eso. Pero para hacer eso... Yo creo que no hay que ser vocero de la gente para nada, para decir la cosa que pero ahí paremos un minuto. Todos queremos eso. Ahora, ¿cómo queremos hacerlo? ¿Queremos hacerlo respetando las reglas del derecho, las reglas del Estado de Derecho? Obviamente. Obvio que queremos eso. Eso no está pasando. Bueno, pero eso queremos no está pasando, Santos. Eso no está sea pasando. de este gobierno, sea del gobierno anterior, o aquel que participó en la corrupción. En cualquier caso. En cualquier caso. En cualquier caso. Pero eso no está pasando hoy en día. Eso no está pasando. Y han salpicado tanto las investigaciones y tanto los procedimientos que la verdad es que uno ya duda de cuánto hay de cierto y de cuánto hay de falso. ¿Va a ser candidato algo usted? No. No va a ser candidato. Menos a jefe de gobierno nada más. No, jefe de gobierno seguro que no. Jefe de gobierno no. ¿Jefe de gobierno no? ¿Jefe de gobierno de la ciudad? No. ¿De gabinete? Sí. ¿Qué sé yo? No sé, eso lo resuelve el presidente. El presidente. Bueno, si Cristina es candidata y gana, usted tiene posibilidad de ser jefe de gabinete.
Sí, bueno, Digo si yo. hablamos hipotéticamente, usted puede ser Hipotéticamente. embajador en España. No puedo ser nunca, yo no puedo ser nada. No sé, todo es hipotético. ¿Sabe eso. cuál es uno de mis sueños alguna Sí, vez? sí, a ver. Ser 24 horas oficialista para saber qué se siente. Ah, bueno, no, bueno. Bueno, pero quiero Estoy que le diga lejos una de cosa, pero quiero que le diga una cosa. La verdad es que como periodista hace bien. Hace bien, porque un buen periodista tiene que quejarse y tiene que ser un tábano de la realidad, así que hace bien. Bueno, le agradezco mucho. No, Santo, un gusto. Y ahora ustedes, como siempre, sacan sus propias conclusiones, obviamente, sin tutores, y piensa lo que quiere. Piensa igual o piensa distinto de cualquiera de nosotros, tiene todo su derecho y debe ser respetado. Eso sí, tiene que exigirlo. Buenas noches.